Vamos a continuar con las predicaciones, los sermones sobre la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y comenzamos con el capítulo 5, versículo 1, ya vamos en el 17. Pero desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 2, esto está englobado en algunos aspectos de la práctica de la piedad y hemos visto distintos aspectos. Y lo que hoy veremos es la piedad en el trato y trabajo de los ancianos, los versículos 17 al 25. De adelanto que no lo veremos todo, pero ahí estamos. Primera a los Corintios, entonces capítulo 7, los versículos 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás forzar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La piedad es la representación viva del Evangelio. Si alguien quisiera saber qué es el Evangelio, debería bastar con que observe a un creyente, porque ser piadoso denota una actitud en pos de Dios, que hace aquello que es agradable a Él, siempre y en todo lugar. Eso es ser piadoso. La piedad como verbo es reverenciar, dice el diccionario Bain, destacando el sentimiento de asombro o de devoción. Y esto nace de, o se muestra piedad, cuando nace y se cultiva una relación de amor y de respeto. Tal es el ejemplo que se les insta a seguir a los hijos respecto de los padres. En el capítulo 5, versículo 4. Y a los creyentes respecto de Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hay una relación de amor. Hacer aquello que es agradable al otro, eso es ser piadoso. No nos agradamos a nosotros mismos. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y esto por qué debe ser así? Bueno, según a los Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Buscar activa y conscientemente ser agradable a Dios es ser piadoso. Y en el plano horizontal, en el trato con nuestros hermanos, es igual. Agradar al prójimo en lo que es bueno. Y nota que va más allá de la hermandad.
Esto de agradar a Dios, al prójimo en lo que es bueno, esto es expresar piedad. Por lo tanto, la nota distintiva, la característica evidente, la acción sobresaliente en el trato de unos y otros es esta. ¿Cuál es? La piedad. Se nos hace difícil, pues hemos aprendido mal. Producto de un escaso o nulo conocimiento bíblico, asemejábamos la piedad como una acción hacia Dios solamente y no lo restringíamos al culto público. Una actitud a veces triste, melancólica, un rostro sombrío y cabizbajo, una postura aprendida de falsa reverencia o de exhibirle a otros que somos puntillosos en nuestros deberes religiosos como orar, leer la Biblia y congregarse. Todo eso lo teníamos en alta estima porque considerábamos que eso es ser piadoso. ¿Te das cuenta, hermano, que todo esto es individualismo puro y un engaño? Si no nos relacionamos entre nosotros conforme a la piedad. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Bueno, Jeremías 13:23 nos dice por qué. Dice ahí: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿No nace lo malo? ¿No nos fluye lo malo? De hecho, Dios nos dice por medio del profeta Isaías: dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. El bien hay que aprenderlo. El mal no necesitamos aprenderlo, viene con nosotros y somos expertos. Queridos, junto a la enfermedad se nos describe el remedio. La medicina está cercana y es asequible. David, en el Salmo 12, nos enseña a quién dirigirnos en nuestra condición lamentable. Dice ahí, versículos 1 y 2, Salmo 12: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Seamos entonces de aquellos que claman a Dios, que Él nos salve de caer en la impiedad, de ser infieles a Dios, de hablar una cosa y hacer otra. Recordemos juntos, entonces, antes de entrar en nuestro texto, las palabras de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿cómo comenzamos a practicar la piedad? ¿Será buena aquella práctica que desobedece la palabra de Dios? ¿Será piadoso quien no atiende al precepto divino? ¿Hará justicia quien obra injustamente? Todas estas preguntas tienen respuestas que cada uno sabe responder. Ahora, con estas preguntas respondidas, leamos con atención nuestro texto, los versículos 17 y 18 de 1 Timoteo capítulo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y
digno es el obrero de su salario. Aquí tenemos una disposición muy práctica para la vida y la administración de la iglesia. ¿Cuál es? Es esta. Los ancianos deben ser honrados como es debido y pagados, recompensados adecuadamente. Ya vimos lo que significa en estos contextos honra y honor. Honrar a las viudas y honrar a los padres no se refiere solo a palabras de respeto, sino a proveer financieramente, algunas con cargo a la iglesia en general y otras con cargo a los hijos en particular, ¿verdad? Los primeros versículos del capítulo 5 nos hablan de esto. Ya lo hemos visto. No nos detendremos aquí, solo que el concepto que usamos ahí respecto del honor, si ustedes ¿lo recuerdan? El concepto que usamos allá también es aplicable aquí. Habla de honor, lo mismo. El honor debido, el doble honor, nos habla de recompensar a los ancianos por su trabajo diligente. ¿Cuál trabajo? El trabajo de predicar y enseñar. Transcribo para nuestra escucha atenta lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 26, artículo 10, íntegro. Dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Eso dice nuestra confesión de fe. Nuestra confesión argumenta con la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor, que nos recuerda Pablo en 1 Corintios 9:14. Ahí dice Pablo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Tenemos la tendencia a valorar mucho nuestro propio trabajo, teniendo en poco el trabajo de los otros. No sé si le pasa eso. Cada uno puede extenderse en las dificultades y obstáculos de su propio trabajo. En cambio, ve en la labor de otro algo sencillo, fácil y sin complicaciones. ¿Verdad? O sea, todos decimos, bueno, lo que yo hago es complicado. Lo que hace fulano es fácil, o sea, cualquiera lo hace. Todos somos así. O sea, la que trabaja en una oficina, mira, dice, ¿qué? En cajera en un supermercado, ¿qué trabajo es ese? Está todo el día sentada, recibiendo plata, dando vueltos, y eso es todo. Todos somos así. Lo que hacemos lo consideramos que tiene mucho valor, pero el trabajo de otro como que no es tan valioso como lo nuestro. También están los que denominan trabajo solo al trabajo físico. Cuanto más esfuerzo físico, mayor es el trabajo, según ellos. Y esto no pueden entender. ¿Cómo alguien que trabaja sentado todo el día puede estar cansado? Así, un albañil critica a un conductor. Este critica al ama de casa. Está en la casa todo el día, no hace nada. La hermana lo quieren matar. La ama de casa, una profesora. ¿Qué trabajo es?
Y la profesora, una ejecutiva. Ay, se pasan todo el día sentada, sin hacer nada, hablan por teléfono, eso es todo. Y hermano, ¿quién no critica la labor pastoral? Si hasta hay quienes desconocen labor alguna. Bueno, en un niño me preguntaron, ¿en qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja, él es pastor. Claro, el niño tenía 7 años, ¿no? Como mi hija que decía que yo trabajaba en la oficina leyendo el diario. Porque cuando ella llegó a verme con mi esposa, yo la estaba esperando, estaba fuera de mi horario laboral y estaba hojeando el Mercurio, un diario grande. Entonces ella se quedó con esa imagen. Su papá trabaja leyendo el diario. Pero esos son los niños. Fue muy duro para mí darme cuenta de esta realidad, que algunos desconocen la labor pastoral. A mayor desconexión con la obra del Señor, mayor desconexión con la labor pastoral. Lutero cita un dicho alemán que dice: me tratas con desprecio para no tener que darme un pedazo de pan. Tal vez, en el fondo, solo se trate de mezquindad. No lo sé. Pero esto sé: obraré impíamente si no hago lo que debo hacer, lo que he sido llamado a hacer. Y como pastor, no solo debo gobernar bien a los que se dejan guiar, sino también a los díscolos, visitar a los enfermos, aconsejar a los confundidos, animar a los débiles, alentar a los ociosos, orar por la congregación, leer y meditar en la palabra de Dios, predicarla y enseñarla. Todo esto y más es cuidar de la iglesia. Sí, Dios cuida de su iglesia, pero lo hace por medio de instrumentos que Él ha atraído así y escogido para esta labor. Ahora, ¿quién cuida a los ancianos de una congregación? Dios los cuida, Dios los protege, y también lo hace por medio de la congregación diligente. ¿Cómo cuidas y proteges a tus ancianos? Bueno, respetándolos, orando por ellos y, de acuerdo a tus posibilidades, ofrendando para su manutención y ministerio. La triste realidad es que muchos olvidan esto, abandonan su responsabilidad. Son como el esposo que quiere sopa, primer plato, segundo, ensalada, postre, jugo y pan, y dejan dinero para comprar una marraqueta. Hay esposas virtuosas y mujeres que con 4 cosas arman un banquete, pero son excepciones y no la generalidad. Las damas presentes lo saben, ¿sí? También hay pastores que con escasos recursos y muchas limitaciones llevan a cabo sus labores. Sus pobrezas y remiendos son su gloria, pero también son la vergüenza de la congregación que sirven, pues no saben apreciar el don o los dones que Dios les dio, y es su responsabilidad cuidar. No es de un creyente piadoso la frase de Caín: ¿soy yo, acaso, guarda de mi hermano? El apóstol argumenta con las Escrituras. Versículo 18, pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, citando Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Pero veamos la explicación a este texto que da el Espíritu Santo por medio del apóstol en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11. Ya lo leyó nuestro hermano, lo leímos todos, pero leámoslo de nuevo.
No nos vamos a empachar con tanta Biblia, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todas estas son preguntas retóricas. La respuesta es implícita. ¿Y qué hemos de decir como respuesta? Nadie. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Una buena labor de enseñanza y predicación no se da en el aire. Hay una preparación material y espiritual que demanda horas de dedicación exclusiva. Muchas veces ni los cercanos entienden que salir del estudio es sencillo. Bueno, se para y sale. Fácil. Pero volver al estudio, ordenar los pensamientos y disponer el corazón no es automático. Puede pasar a veces más de una hora hasta que tu corazón se aquieta para retomar lo que estabas haciendo. Y pesa sobre todo, siervo del Señor, lo que nos dice Jeremías 48:10. Es duro, pero es bueno recordarlo. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. En las cosas del Señor, la negligencia no es excusa, es un agravante. De ahí que no somos de la idea de que los ancianos deban tener otras ocupaciones. El trabajo cansa, y después de 12 horas dedicadas a una labor secular, ¿quién podrá tener brío para dedicarse con energía y excelencia en las labores que el pastorado demanda? No pretendamos ser más sabios que nuestro Señor, cuyo dicho cita Pablo aquí y que está registrado en Lucas capítulo 10 versículo 7. Digno es el obrero de su salario. Obedeciendo este mandato, demostramos piedad verdadera. Volvamos al dicho alemán que cita Lutero: me tratas con desprecio para no tener que darme un pedazo de pan. Suena muy duro, pero es una realidad. Todo pastor sabe y ha experimentado el enojo o la disconformidad de más de un miembro que hace saber su malestar cerrando la mano. Algunos se guardan su rabia, se guardan su desprecio, pero lo dan a conocer cerrando la mano. Se enojan y no ofrendan, pensando así castigar al pastor. Al principio solo es un negarse, pero no tarda en asomar la mezquindad propia de la condición humana. Y finalmente aparece el desprecio. Esto es muy recurrente. Lo vivió el apóstol Pablo con los Gálatas y con los Corintios. Gálatas 4:16 les dice Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Antes, en el versículo 14 del capítulo 4 de Gálatas, antes lo habían recibido como un ángel de Dios. Miren, lo habían recibido como un ángel de Dios y más, como al mismo Cristo Jesús. Eso dice Pablo: me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
¿Y ahora sois vuestro enemigo? ¡Qué cambio! Primero lo recibieron como si fuera el mismo Señor. Y ahora era su enemigo. ¿Cómo es que alguien cambia tanto sus sentimientos? Y no fue lo mismo que pasó con la multitud que clamaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y antes de la semana estaban gritando: crucifícale. Así son los sentimientos. Por eso no es bueno basar nuestras relaciones en sentimientos. Porque hoy día la puedo querer mucho. Y mañana la puedo querer en la Antártida y sin ropa. Cambian los sentimientos. No podemos basar nuestras relaciones en sentimientos. Mira el reconocimiento que hace Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cómo es esto? Bueno, de estos queridos hermanos que alguna vez estuvieron muy cerca de nuestro corazón, de ellos recibimos los dardos más penetrantes. David lo describe en el Salmo 55, versículos 12 al 14, dice David: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Él experimentó ese dolor. En Zacarías capítulo 13, versículo 6, habla proféticamente, creo que del Mesías. Dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estos hombres, Gálatas, corintios, israelitas, latinoamericanos, se levantan, se oponen, acusan, menosprecian y denigran con justificada razón, según ellos, ante los cuales casi no hay defensa. Porque una vez que se lanza la acusación, ahí queda. Y como esto es así desde que al mundo entró el pecado, el apóstol nos da aquí otro consejo admirable por su practicidad y sabio por su apego a las Escrituras. ¿Cuál es? Versículo 19 de 1 Timoteo capítulo 5. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esta cita está tomada literalmente de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, donde dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Tanto la ley de Moisés
Jesús en Mateo 18 y Pablo aquí nos recuerda que deben haber 2 o 3 testigos. ¿Testigos de qué? ¿De la acusación o de la falta objeto de la acusación? Vamos a Deuteronomio capítulo 19, versículo 5, que es donde aparece la restricción que aquí menciona Pablo. Claramente habla que no se tomará en cuenta a un solo testigo, dice, en relación con cualquier ofensa, pecado o delito que sostenga que otro ha cometido. Seguido, los versículos 16 al 21 de Deuteronomio 19 tratan sobre el testigo falso. Aquel que se presta para afirmar algo que no vio ni oyó. Las penas impuestas sobre el testigo hallado falso son muy severas y ejemplificadoras. Ya en tiempos de la Iglesia se estableció la regla de que los 2 testigos debían ser cristianos, por razón que a un pagano malintencionado y sin temor de Dios podía fabricar y sostener una acusación falsa contra un anciano cristiano con el propósito de desacreditarle y desacreditar así su ministerio y a la iglesia a la que servía. La iglesia entonces no dudaba en aplicar disciplina, aunque por lo visto en 1 Corintios 5, desde temprano hubieron congregaciones laxas y reticentes a aplicar disciplina. Pero para aplicar la disciplina debía recurrirse a los 2 testigos, porque los ancianos, en razón de su trabajo en la grey, siempre están expuestos a no ser del agrado de todos y están constantemente expuestos a ataques maliciosos de aquellos sorprendidos en pecados y reprendidos por ellos. No todos los pecados son conocidos por todos. Aunque algunas conductas impropias podrían llevar a la congregación a extrañarse de ese comportamiento, con todo, lo normal es que excusen al infractor por los sentimientos de afecto y de simpatía que han cultivado en la congregación. Pero los ancianos deben juzgar rectamente y apartando sentimientos, se adentran en pecados que normalmente para la congregación permanecen ocultos. Y muchas veces la congregación permanece ignorante de pecados grotescos. Les voy a mencionar algunos, como la homosexualidad, como el adulterio, como las fornicaciones. Entonces, uno que hubiera sido reprendido y disciplinado podría tratar de vengarse acusando maliciosamente a un anciano de alguna irregularidad o algún pecado y así sembrar la duda sobre el actuar del anciano. Algunos objetarán que estos pecados difícilmente tendrán testigos. Y claro, es así, si a testigos humanos se refieren. Pero hay un testigo imposible de ignorar. David pecó con Betsabé delante de los ojos de Jehová. Si David hubiera estado consciente, jamás lo habría hecho. Pero esto es lo que le dice Natán a David. Pecaste ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y en estos casos, hermanos, el pastor no necesita testigos, pues el peso de la conciencia y el obrar del Espíritu Santo hace que el pecador confiese su pecado. A veces, no siempre, la confesión sigue el arrepentimiento sincero.
Y si hay arrepentimiento, las lágrimas del pecador se confunden con las lágrimas del anciano, que lo ve como un hermano, una hermana que ha caído en las redes del pecado y que acude a Dios por su restauración. Pero si la confesión no va acompañada de arrepentimiento, allí germina la odiosidad hacia el anciano por el conocimiento que tiene de la debilidad humana en general y del pecado cometido en particular. ¿Puedes ver entonces cuán práctica es esta admonición del versículo 19? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿A quién se le dice esto? A Timoteo. La tarea impuesta a Timoteo no era fácil ni grata. No sería obviamente del agrado de todos, porque él debía mandar a algunos a que se callen. Capítulo 1, versículo 3. Ya Pablo, antes que él, había tenido que reprender y disciplinar a Himeneo y Alejandro. Capítulo 1, versículo 20. Timoteo debía ponerle coto al poder femenino, que a imitación del paganismo de Efeso se había introducido también en la grey del Señor. Además, debía instruirla sobre su comportamiento, tanto fuera como dentro de la congregación, y evidenciar ese comportamiento piadoso en sus vestidos y en sus adornos, tanto como en el uso de la lengua. Capítulo 2, versículos 9 y siguientes. Él debía parar en seco las herejías que estaban enseñando en la iglesia. ¿Y quiénes eran los que enseñaban? Algunos líderes en la iglesia de Efeso. Lo dice el capítulo 4, versículos 1 al 3. Ciertamente, realizar esta labor y acompañarse de hombres fieles atraería las iras de algunos de los reprendidos que estarían prestos a vengarse de estos ancianos puritanos. Un reproche oído de muchos que me honra haber recibido es es que usted es muy bíblico. Ahora, el liderazgo de cualquier congregación debe saber a qué atenerse en esas horas. Lamentablemente, no todos en el liderazgo exhiben o muestran en esas horas la madurez necesaria. Y basta una grieta para que la contención de la inundación fracase. Por eso aquí el apóstol es muy claro. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya hemos hablado de la necesidad de contar con testigos, de la falta que se denuncia, pero permíteme detenerme en la frase anterior. Contra un anciano no admitas. El verbo admitir es, dice el diccionario Vine de palabras griegas del Nuevo Testamento, significa recibir con aprobación, con una admisión presta y deliberada aquello que se está ofreciendo. ¿Te fijas? Lo que te dice la palabra del Señor que no hagas. No recibas, no des tu consentimiento a algo que no te consta. Más si es contra un anciano. Aquí está implícito el creer a priori la acusación. Pues esto, queridos hermanos, es algo que no debemos hacer. No importa de dónde venga el susurro. Puede ser un ángel del cielo o el amado de nuestras almas. No lo aceptes de buenas a primeras. Examina en oración la acusación y teme al Señor. El temor del Señor siempre, hermanos, es bueno. ¿Por qué habrás de ser arrastrado por la iniquidad de otro? Pregúntate, ¿quién acusa? Este que acusa es alguien que siempre se ha mostrado temeroso, temerosa del Señor. Este
que acusa es alguien que ama al Señor y a sus hermanos? Observa cómo te lo dice. ¿Hay dolor al compartir la falta del otro? Pregúntate o pregúntale, ¿hay testigos? ¿Quién viene a ti con el cuento? ¿Ya habló con el supuesto o con la supuesta infractor? Cosa que debemos hacer antes para parar la cosa. Esto que usted me dice, ¿ya lo conversó con la persona? Ay, no, es que yo quería que no, nada. Vamos. Sí, hermano. Ay, es que es muy brusco. Es que el infierno se está abriendo ahí y hay que cerrarlo. Cortemos eso. ¿Cómo lo cortamos? ¿Viene alguien contra? ¿Usted lo habló? No. Entonces vamos. Ah, no. Entonces, hermanito, no me venga con cuentos. Arrepiéntase de su pecado. Pídale perdón a Dios por el mal uso que hace de la lengua, porque debe usar la lengua para bendecir. ¿Y se acabó? Téngalo por seguro que no van a venir por usted una segunda vez. Otra pregunta. ¿A quién acusa o denuncia? Pregúntate también, ¿cuál es su interés en el asunto? ¿Hay algo que podría incidir en el cuestionamiento? Por ejemplo, ¿estaban o están en paz y amistad el acusador y el acusado? Uno tiene que hacerse esas preguntas. No te transformes en el receptor de la basura del vecindario. Consérvate puro. Y no es extraño que tras las acusaciones se esconda la intención oculta de tapar o encubrir las propias faltas mucho más graves que las que se denuncian. No, hermano. No admitas acusación así, sin más, de ninguno de tus hermanos. Y desconfía de aquel que solapadamente acusa a los ancianos, pero no quiere dar la cara. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, pone la misma palabra en Éxodo 23:1, donde leemos nosotros en nuestras Biblias: no admitas falso rumor. La misma palabra. Debemos aprender que aceptar y difundir historias de las cuales no tenemos seguridad alguna que sean así, salvo por el dicho del confidente, es pecado. La conversación irresponsable, la crítica ponzoñosa, el hablar de doble sentido o malicioso causa daño, destruye y causa un dolor intenso al corazón de aquel que está en paz y no espera este ataque solapado a su honra y a su persona. ¿Alegarás acaso inocencia por participar en este convite del infierno? ¿Acaso dirás que lo hiciste sin querer? Quienes participan de estas prácticas no pueden seguir indefinidamente en esta labor de destrucción sin recibir el justo castigo de Dios. Observa este actuar deleznable y vil contra el bendito Hijo de Dios y horrorízate. Mateo 26, versículos 59 al 60 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron.
Marcos 14:56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Versículo 59, pero ni aun así concordaban sus testimonios. Aquí tenemos a quienes decían servir a Dios y al pueblo de Dios, no buscando lo recto ni buscando hacer justicia, sino buscando hallar un motivo para castigar con la muerte a un inocente. Esos somos nosotros, injustos por naturaleza, pecadores, impenitentes y extraviados. Isaías 53 nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ante la maldad más miserable y vil no escapa, aún la maldad más miserable y vil no escapa a los santos propósitos de nuestro buen Dios. Jesús fue injustamente condenado por hombres impíos y testigos falsos. Sin embargo, dice Pedro en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios sabe y tiene conocimiento anticipado de la maldad, pero no participa de ella. Pero si tú lo haces, no quedarás sin castigo. Sigamos a Pedro en Hechos 10:40 y siguiente. Dice Pedro, predicando ante Cornelio, a este levantó Dios al tercer día, a ese que fue tomado por el, como dice antes, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue entregado a la muerte para que lo crucifiquen. Pero a este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano. Se fija, todo previamente establecido. Aún la maldad está limitada. Sí, Job sufrió, pero ¿qué le dijo Dios? Mira, hasta aquí llega. Guarda su alma. Si él hubiera querido, si de Satanás hubiera dependido, hubiera aniquilado a Job. Pero no lo hizo porque no tenía la permisión de Dios para eso. Porque aún en la maldad Dios se glorifica y Él tiene el control sobre todas las cosas. Eso lo vemos aquí en la vida de Jesús, en su pasión y en su muerte. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora, esta es la situación. Él es quien Dios ha designado por juez. No sé cuál es tu condición hoy, pero eres acusado de estar bajo pecado. En breve vamos a comparecer ante Dios. En breve vamos a comparecer ante Dios, ante el juez de vivos y muertos. Ahí alegaremos injusticia, alegaremos que tienen un trato injusto con nosotros, alegaremos inocencia. Mira, si estás bajo convicción, refúgiate en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Quien quiera que seas, ven a Cristo y deja a los pies de la cruz
tu carga y tu atadura. Lo que hayas hecho, confiésalo arrepentido y tendrás de Dios el perdón. Recibe entonces de Él. Viniendo a Él, recibe el perdón y la vida eterna. Oremos.